Vamos a hablar de política con el ministro de Defensa de la República Argentina y él es Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Marcelo, ¿cómo anda? Bien, bien, todo bien. Vamos a, antes de hablar sobre la cartera y cuestiones de la política cotidiana, me voy a sumar y te voy a invitar, Agustín, a este juego. Si tuvieses que cenar con algún político o personaje relevante a oscuras, ¿con quién cenarías, Agustín? Sin conocerlo, Sin digamos, conocer, ¿no? va, sí, bueno, O conociéndolo. y podría, en definitiva, el momento va a ser oscuras. Y tendrías que elegir con quién. Acá mi compañero de trabajo Andrés decía de con algún expresidente. Yo le dije, bueno, lamentablemente quedan pocos expresidentes con quien podés compartir ese momento. Y Pero... bueno, si es en esa categoría, casi es un quiero obligado, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, bueno, no sé, la verdad que no. Hay, pero bueno, ¿Le digamos, interesaría no es esa para sacarme, propuesta? no es Esa para propuesta... sacarme la, Eh, la responsabilidad, pero también tiene un doble sentido lo que voy a decir, el sentido de homenaje, ¿no? mm, Una charla a oscuras con Horacio González hubiese sido maravillosa, digamos, ¿no? Dejar de ocultar la cabeza que tenía Horacio como para tirar ideas, pensamientos, propuestas, análisis. La verdad que hemos perdido uno de los intelectuales más importantes de la democracia. Sabés que nosotros el sábado pasado nos emocionamos mucho porque una de las últimas entrevistas que dio Horacio fue en este programa Ah, mirá vos, y qué sí, casualidad. habló a finales de abril, yo hablé con Horacio, de hecho me había comentado que había recibido ya la primera dosis de Sputnik Ujú. y habíamos hablado de Rusia, y yo le había preguntado si se había conocido ese país en algún momento. Y siempre Horacio tenía esto de darme la entrevista y me decía, pero vos en algún momento te va a salir tu costado periodístico y me vas a hacer alguna pregunta incómoda y yo voy a tener que soportarlo. Y la verdad que sí, es una pena. Yo aprendí muchísimo y aparte en cada entrevista siempre me puso en un lugar de potenciarme a nivel intelectual, porque sabía que estaba hablando con una persona que del otro lado tenía que estar a la altura y eso me hacía trabajar muchísimo. Y tal vez las entrevistas que pude hacerle en este último tramo de su vida fueron las que recuerdo con mayor intensidad de trabajo porque sabía que era una persona que no podía tirarla fuera del fleje. Porque tenía una capacidad y una, no solamente una capacidad a nivel eh, contestar desde lugares distintos, sino también con una sensibilidad que marcaba aún más su inteligencia mientras estaba contestándote una pregunta. Eh, Así que buenísimo, Agustín, que te hayas acordado de él, porque nosotros nos acordamos el sábado No, es pasado. una persona muy generosa conmigo, fue muy generoso. Yo escribí un libro sobre mis discursos en el Congreso, en mi primera parte de diputado, cuando éramos oficialistas. No, la parte fui presidente del bloque siendo opositores, y él tuvo la gentileza de prologarlo. Bueno, lo mejor del libro es el prólogo de Horacio, digamos, ¿no? Sin ninguna duda, pero además tuvo actos de enorme generosidad. Me acuerdo sobre todo una campaña muy difícil que fue para mí en el 2009, saliendo de la 125 aquí en la provincia de Santa Fe. Sí. Me invitan a compartir un panel con él. Mm, Yo estaba en campaña y dije, "Che, tengo que pelear la campaña para compartir con él". Tenía la atracción de compartir un panel con él. Bueno, el panel era sobre alguna generalidad, como suelen ser esos paneles, mm, pero no estaban en el marco de la campaña. Inclusive creo que había dirigentes de otros espacios políticos, y cuando le tocó hablar a él, hizo toda una locución a favor de los gobiernos nacionales y populares, a favor de cómo se construía el poder popular y demás, y venía concatenando todo el que y al final cierra y dice, bueno, por todo esto aquí en Santa Fe es necesario votarlo sin Rossi. Así que fue mi mejor acto de campaña, digamos, ¿no? te, Que no te, estaba te, previsto, te, pero a mí jamás se me hubiese ocurrido eh, pedirle a él eso, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Pedirle, pero bueno, la verdad que No, fue eh, extremadamente generoso en un montón muy de circunstancias y aparte generoso. tenía un humor
Era lo que te iba a contar, Agustín. Yo lo entrevistaba y no lo conocía, como nos pasa muchas veces. Bueno, me ha pasado a mí con vos, de encontrarte en la calle y de de presentarme. Y bueno, con él me pasó lo mismo. Y me acuerdo que cuando me acerqué, él estaba comiendo con Liliana y unos amigos, y yo estaba en el mismo lugar comiendo también con unos amigos. Y estaba con esta duda, porque yo soy como muy tímido en esas circunstancias, como de estar en un momento con amigos. Y yo por el destino me fui antes y tenía que atravesar por el costado de su mesa. Entonces cuando me acerco le digo, Horacio, yo soy Marcelo Aymar, lo he entrevistado. Ah, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Te puedo decir algo? Le digo, sí, Horacio, ¿por qué me robaste el encanto? Y tenía esa salida maravillosa que decís, bueno, cómo concatena y cómo llega a un pragmatismo humorístico No, y a su sí, vez inteligente. era maravilloso, la verdad que lo sentimos mucho también. Bueno, él tenía además una cosa muy, porque muchos años vino a dar clases acá a Rosario, a la Facultad de Humanidades, y allí la conoció a Liliana, digamos, ¿no? Claro. En ese marco Liliana estaba acá, vivía acá en Rosario antes de instalarse los dos en Buenos Aires, así que cada tanto venían y bueno, y Liliana también tuvimos una relación cuando yo era un militante de la Juventud Peronista, allá cuando recuperamos la democracia. Ella era una docente que nos escuchaba, que nos alentaba, así que una historia que sin tener eso que da la intimidad de lo que genéricamente uno llama amistad, es una historia de puntos permanentes de encuentro y de entrecruzamientos, y de esas personas que sin verlas todos los días siempre las sentí cerca, así que sí, qué bueno, qué bueno que nos pasó esto, Agustín, porque yo la verdad que el sábado pasado estaba como medio sabiendo que tenía que atravesar un momento que era decir al aire que se me había ido una persona que había querido mucho, que era él, y bueno, y me pone contento también que te haya pasado vos lo mismo. Ayer estaba, y de recordarlo, ¿no? Horacio. Así que ayer estaba pensando cómo comenzar esta entrevista y sabía que iba a hablar con una persona que da la particularidad, y es la única persona dentro del gabinete de Alberto Fernández que cumple con esta particularidad, que es que toma un ministerio, el Ministerio de Defensa, que era el mismo ministerio que también la cartera la manejaba en el último gobierno de Cristina Fernández. La pregunta sería, de ese Ministerio de Defensa que dejaste a finales del 2015, a este Ministerio de Defensa que encontraste luego de 4 años, ¿qué variaciones hubo y cómo estás revirtiendo, me imagino, esa dejadez de la administración del macrismo? el término es ese. Encontramos un ministerio donde se notaba la falta de amor por la gestión, digamos, ¿no? La falta de amor, la falta de definición política, de política de defensa, un ministerio en donde lo que primaba era el ajuste, ¿no? Digamos, las decisiones que se tomaban tenían que ver con los impulsos del Ministerio de Economía, que le exigía ajuste fiscal a todos los ministerios, y eso se expresaba en la política de defensa. Un ministerio vaciado en las áreas más estratégicas que significan toda la relación del ministerio con específicamente el mundo militar y con la fuerza, con cada una de las fuerzas, con el Estado Mayor Conjunto, que nosotros teníamos licenciados en relaciones internacionales, licenciados en ciencias políticas. Bueno, habíamos armado una burocracia para ejercer el gobierno civil de la defensa, no había nadie, y hubo que empezar a recomponerla, y en el marco de la política de defensa, bueno, por suerte perdieron las elecciones, no solamente por esto, digamos, no, porque si no, yo creo que el plan que tenían era seguir achicando todo lo que significaba las Fuerzas Armadas y achicar todo lo que es la industria para la defensa, ¿no? Quería consultarte, Agustín. Esa era la política, ¿no? Quería consultarte sobre, primero que expliques el proceso del FONDEF, que yo recuerdo esa sesión, que es en noviembre del 2019, creo. 2017. 2019, sí. 2019, sí. Porque fue creo la sesión en donde como presidente del bloque, en ese momento
Unidad Ciudadana. Tuviste unas palabras muy agradables a Emilio Monzó, porque creo que era la última sesión de Emilio Monzó al frente de esa Cámara Sí. de Diputados. Y ahí sale el FONDEF. Entonces lo que quería era preguntarte, que nos expliques brevemente cuál es la idea del FONDEF, del Fondo de Defensa, y yo darle un dato a la audiencia, que por ejemplo, en febrero, en una planta que depende de fabricaciones militares, que es la planta de Fray Luis Beltrán, es un dato que aportás vos en tu Twitter, en febrero del 2021 la producción creció de chalecos en un 400% y de municiones en un 300%, y que está haciendo en definitiva fabricaciones militares de nuevo, esas fabricaciones militares que terminaba proveyendo a los ministerios de seguridad provinciales y a las fuerzas de seguridad en su conjunto. Pero quería brevemente que nos expliques cuál es el funcionamiento del FONDEF. Cuando Alberto me convoca para ser ministro, bueno, tenemos un par de charlas previas, obviamente, para que él me pregunta, me dice, bueno, contame qué es lo que pensás, qué es lo que pensás de este tema, de otros temas, y yo lo que le dije y le advertí que, que claramente había que tratar de empezar con un proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, porque el equipamiento que tenían las Fuerzas Armadas era un equipamiento insuficiente para cumplir con las misiones principal que le encargan la Constitución Nacional y las leyes, que es la defensa de la soberanía en los tres ambientes, digamos, ¿no? Espacio terrestre, marítimo y aéreo, ¿no? Y que no era una cosa que se iba a resolver de un año para el otro, pero sí era una cosa que había que tratar de empezar a desescalarlo. ¿Por qué un fondo? Bueno, un fondo porque la realidad es que la defensa en un país cuando no hay guerra, digamos, ¿no? Claro. No hay tensiones bélicas, en el marco de la coyuntura no aparece como de las necesidades prioritarias. Es decir, viene el ministro de Desarrollo Social y explica la situación social, y viene el ministro de Defensa y explica la cuestión de defensa. Es obvio que el presidente de la Nación siempre va a tratar de resolver las cuestiones de la coyuntura más agobiantes. Entonces lo que yo le planteaba era que había que tener, por un lado por eso, y por el otro lado, porque las inversiones en defensa no se ven de un día para el otro. Digamos, nosotros empezamos a trabajar para la construcción de un buque polar aquí en los astilleros argentinos. Con mucha suerte nos va a llevar 6, 7, 8 años, digamos, ¿no? esa decisión. Y con mucha suerte que eso tenga un flujo de recursos continuos. Entonces, tener un fondo de asignación específica, que es un porcentaje mínimo de los ingresos totales de la administración, 0,5%, que ese fondo de asignación específica tiene una lógica de cómo se tiene que gastar. Digamos, claro, pero al ser continuo te deja proyectar. Claro, pero además la lógica de cómo se tiene que gastar es la siguiente, tiene 3 escalones. Primero, tenés que reutilizar los sistemas operativos existentes en cada una de las fuerzas. Es decir, sistemas operativos que pueden funcionar y que han dejado de funcionar por falta de inversión. Segundo, por ejemplo, el gobierno anterior había dado de baja los Pucará, que es un avión histórico de la Fuerza Aérea Argentina, que se construyó íntegramente acá en la Argentina, que en su momento logramos exportarlos. Perú, Ecuador, Colombia tienen aviones Pucará, y que nosotros habíamos iniciado un proyecto en mi anterior gestión como ministro para reutilizarlo y reconvertirlo, modernizarlo. Lo habían bajado de servicio, lo habían dado de baja, y bueno, nosotros retomamos ahora el proyecto con fondos del FONDEF para remotorizarlo, reorientarlo. Lo vamos a convertir en un avión de exploración y no en un avión de combate como teníamos anteriormente. Bueno, eso sería un ejemplo de reutilizar los sistemas existentes. Segundo, fabricar acá en la Argentina. Por ejemplo, los radares se fabrican acá en la Argentina, el avión Pampa 3. Bueno, eso es lo que estuvieron presentando en Córdoba la semana pasada con el presidente. En Córdoba con el presidente se fabrica acá en la Argentina. Y en última instancia, cuando no tengas posibilidad de hacerlo, o bien porque no tengas posibilidad, o porque existe una oferta de oportunidad en alguna cosa, bueno, sí comprar en el exterior.
siempre con transferencia de tecnología para claramente que en algún momento podamos hacerlo. Los dos primeros escalones, reutilizar acá en la Argentina, reutilizar sistemas operativos existentes y fabricar en la Argentina, tiene un impacto enorme en una industria que yo defiendo, y ahí voy a lo de fabricaciones militares, que es la industria de la defensa. Claro. La industria de la defensa en la Argentina tiene una historia, fabricaciones militares data de 1900, de la década del 30, del siglo pasado. La fábrica argentina de aviones data de la década del 20, del siglo pasado. Lo que hay que hacer es que tenga esa industria flujo de recursos, dirección y gestión como para llevarla adelante y crecer. Y me detengo en fabricaciones militares porque fue la más castigada durante los 4 años de gestión del macrismo. Y hoy, esos datos que vos decías anteriormente, además de que en esta fábrica militar pudimos incorporar 47 nuevos trabajadores, la mitad de ellos reincorporados, que habían sido echados por la gestión anterior, cumpliendo con un hecho que también significamos con el cupo laboral trans, porque hay 2 chicas trans que están trabajando en la fábrica militar de Freulich Beltrán. Hoy esa fábrica le provee chalecos antibalas y municiones 9 milímetros a las fuerzas de seguridad más importantes de la Argentina, inclusive a la metropolitana. Inclusive claro. a la Sí, metropolitana. a la policía de Horacio Rodríguez Larreta. La policía de Horacio Rodríguez Larreta, que reconocen que la calidad y el cumplimiento de fabricaciones militares no tiene nada que envidiarle a ningún otro que no lo hacen en Argentina, porque si lo que no hace fabricaciones militares se termina importando. Entonces, la verdad que estamos muy contentos porque tuvimos que agregar un turno más de trabajo, jornada la laboral. línea de producción de chalecos antibalas, que pudimos reincorporar a trabajadores, que estamos teniendo niveles de rentabilidad que nos permitan reinvertir en la fábrica. Tenemos un plan de 60 millones de construcción que estamos invirtiendo claramente en la fábrica, y en general en todas las fábricas militares de todo el país hemos retomado, reingresado alrededor de 100 personas, 100 trabajadores que fueron despedidos, la mayoría de ellos, y otros, bueno, que no quisieron reingresar porque tenían otro trabajo. Hemos incorporado trabajadores nuevos. Agustín, la pregunta tiene que ver con la política y lo que va a suceder en estas parlamentarias 2021, y si yo quiero tratar de resumir lo que entiendo que humildemente está pasando, es que desde el Frente de Todos, desde la administración de Alberto Fernández, se está haciendo mucho eje, tanto en el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández del otro día en Loma de Zamora, como el que también realizó Alberto Fernández en la bancaria, no sé si fue en la bancaria, pero sí fue con Palazzo al lado, con su secretario general, en donde se recuerda como eje de esos 2 últimos discursos, tanto de la vicepresidenta como del presidente, el nivel de endeudamiento feroz, impagable, que llevó adelante la administración de Mauricio Macri. Y desde el lado de la oposición, el discurso que tiene más sustentable es la inoperancia frente al manejo de la pandemia del gobierno. Ahora, si uno también ve en paralelo las últimas noticias, y siendo honesto, la continuidad en el manejo de la pandemia con la cantidad de vacunas que van a llegar en el próximo tiempo hace prever a cualquier persona, no sé, un búlgaro que venga acá y le explique el proceso, que le tendría que decir a la oposición que cambie su discurso, porque evidentemente el manejo de la pandemia, esos errores que pudieron haberse van a resarcirse por la cantidad de vacunas que están llegando, por la cantidad de población que está teniendo acceso. De hecho, yo hoy termino el programa y me voy a acompañar a mi mamá, que le dan la segunda dosis de Sputnik. Te comento, Agustín. Buenísimo. Y vive acá en Ciudad. Y eso está pasando con mis amigos, con un montón de gente que conozco. Entonces, la pregunta sería, si considerás que el eje va a ser de la oposición el ataque sobre el manejo de la pandemia, sabiendo que con los tiempos electorales no le va a llegar a fin de año tal vez el sustento de ese discurso. Es una pregunta que dispara varias reflexiones, digamos, ¿no? Porque
¿Qué hubiese sido lo deseable para el conjunto de la sociedad argentina? Que el manejo de la pandemia hubiese quedado encapsulado por fuera de la disputa política, ¿no? Por fuera de la disputa electoral. Porque vos al gobierno le podés decir una cosa más, me gustó más esta decisión, menos esta otra, o alguna cuestión de esas características. Ahora, lo que nadie puede dejar de reconocer que todo lo que hizo el gobierno fue para tutelar la salud de los argentinos. Vuelvo a decir, yo lo hubiese hecho distinto, yo lo hubiese hecho mejor, sí, es cuestionable, es opinable, pero la intencionalidad del gobierno durante todo este tiempo ha sido tratar de mejorar y de proteger la salud de los argentinos. La oposición, en lugar de elegir ese camino, cosa que parecía a los primeros momentos de la pandemia, eligió el camino de la destrucción, de utilizar la pandemia con objetivo político. Entonces, primero fueron anticuarentena y levantaban las banderas de la libertad porque no dejábamos a los argentinos salir de la calle. Después fueron antivacunas porque las vacunas generaban veneno. Después dijeron que teníamos una visión ideológica de la vacunación y entonces pusieron todo el hincapié en la Sputnik sin reconocer, por ejemplo, que la vacuna que más contratos tenemos es la Oxford AstraZeneca y Oxford es Gran Bretaña y es la vacuna con la cual se han vacunado casi la totalidad de los ingleses en Gran Bretaña. Después apuntalaron que las vacunas no llegaban en tiempo y en forma, sin reconocer que en realidad no fue un problema de la Argentina. Nosotros como gobierno lo que hicimos fue firmar contratos comerciales y cuando uno firma un contrato comercial lo firma de buena fe, cree que el otro también tiene buena fe. Después, claro, uno reconoce los problemas que hubo en la producción, en el desarrollo, en la distribución de las vacunas, porque fue una cadena de estrangulamiento que sufrieron todos los países del mundo, y así sucesivamente. Yo creo que en realidad, tal cual vos decís, a la oposición le hubiese mucho más convenido que se mantenga en una campana la cuestión de la pandemia y de cómo trabajamos todos en el marco de la pandemia, porque me parece que la respuesta que va a tener y está teniendo el Estado Nacional va a ser más que contundente. Es que me parece que no llega, era lo que te decía Agustín, me parece que no llegan con esa estrategia al sostenimiento por tiempo, porque ellos hubiesen preferido el panorama que teníamos en enero y en febrero, cuando el mundo necesitaba vacunas y los contratos se caían por parte de los laboratorios porque no tenían la capacidad de tener tanta demanda o elegían primigeniamente a los países más poderosos, como pasó con Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, bueno, pero eso evidentemente, esa dinámica hoy ya es totalmente distinta. Pero además tampoco ninguno nos suspendió ningún contrato, lo único que se hicieron se ralentizaron las entregas. Pero igual más allá de eso no hay una propuesta. Existía margen como para analizar y tratar de resolver con mucha mayor racionalidad lo que estaba pasando y tener una postura de mayor racionalidad, porque cuando vos tenés en cuenta que esta pandemia que está azotando al mundo, el primer caso de COVID en el mundo, lo conocimos el 31 de diciembre del 2019, que no hace todavía que recién ha pasado 1 año y medio de que conocimos el primer caso de COVID en el mundo y ya tenemos un porcentaje alto de la población mundial vacunada, o sea que la ciencia dio una respuesta enorme desde el punto de vista de la rapidez en que la cual conseguimos las vacunas. Era absolutamente lógico que lo que en tiempos normales se hace en 6 años, a 7 años, que es investigar, experimentar, validar, producir, industrializar, distribuir, todo eso lo hicimos en menos de 1 año. Entonces la realidad es que existían mecanismos como para tener una mirada más comprensiva de lo que estaba pasando. Pero lo otro que me parece que es importante analizar, y esto incluye la pandemia, pero es más general, es un hecho singular que existe hoy en la política argentina. El hecho singular que existe en la política argentina es que la oposición política, las Bullrich, los Rodríguez Larreta, los Macri, los Vidal, esta oposición política fue gobierno hasta hace 1 año y medio atrás. Y eso no se ha dado siempre en la política argentina. Por ejemplo, en el 2015, cuando Macri era el principal opositor a Cristina, Macri decía: yo no fui nunca a gobierno, denme una oportunidad.
y tenía una cuota de razón o una cuota de legitimidad en ese momento. Ahora, los que hoy te quieren explicar cómo tienen que hacer las cosas, cómo tenemos que hacer las cosas, son los que estrellaron el país en 4 años de gestión. Es como digo yo, agarraron, se subieron a un auto y el 10 de diciembre del 2015 te lo devolvieron estrellado el 10 de diciembre del 2019 e inmediatamente de que te lo, que te lo devolvieron se pusieron una academia de conductores y intentan decirnos a nosotros cómo hay que conducirlo. Agustín. Entonces, esa situación es una situación que yo creo que merecería por parte de la oposición, que es lo que no han hecho ninguno de los dirigentes opositores hoy, es explicarle a los argentinos por qué gobernaron tan mal en el periodo de gestión que tuvieron, por qué hicieron tanto daño en tan poco tiempo. Agustín, dos cosas para finalizar. La primera, propongo, me parece interesante, tal vez, aquellos que hemos ido a hacer un trabajo periodístico, que el 22 de febrero Alberto Fernández esté en la Antártida. Y lo segundo, bueno, te voy a tratar de hacer llegar la última entrevista que hicimos a fin de abril con Horacio, así lo escuchás tranquilo uno de estos días. Y te mando un abrazo y gracias. Buen fin de semana. Con todo gusto, muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias, Buen Agustín. fin de semana. Gracias. Quien está hablando con nosotros era el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y estaba con tiempo, lo cual nos llevó a recordar Horacio y hablar sobre diferentes temáticas más referidas con la política y con la cartera que él lleva adelante, que es el Ministerio de Defensa de la República Argentina.